Hola, buenas. En este video tutorial vamos a contar cómo funciona el programa de cálculo de ventilación con cálculo también de polución y de calidad del aire dentro de edificios de vivienda y edificios sencillos para cumplir la normativa actual de ventilación en España. Actualmente, como sabéis, la normativa que tenemos para la ventilación dentro de la vivienda es el HS3 y lo que fija son una serie de caudales de ventilación mínimo en litros segundos que hace que nuestros edificios estén mucho más ventilados o obligatoriamente tengan que estar mucho más ventilados que anteriormente, que no existía ninguna normativa antes de código técnico. Esta normativa, como ya hemos visto en otras fuentes, tenemos que no es muy eficiente a nivel de energía, debido a que estamos metiendo un caudal de aire excesivo en algunos casos para lo que es algunos edificios que quizás no tengan todo el uso que requerirían. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer con este programa CONTAM, con el programa de simulación de ventilación? Queremos estudiar si realmente los caudales que nos están dando el código técnico, el HS3, tienen una repercusión buena, mala o excesiva sobre lo que son la calidad del aire dentro de nuestras viviendas. En general, para saber si nosotros el caudal de ventilación y la calidad del aire que nos está dando es alto o bajo, como referencia tenemos la normativa de reglamento de instalaciones térmicas de edificios, el RITE, que es obligatorio en usar y cumplir en edificios terciarios, en edificios que no sean viviendas. Y esta normativa nos fija un caudal en función de unas calidades del aire, IDA 1, IDA 2, IDA 3 e IDA 4, que en este caso tenemos caudales de 20, 12, 8 y 5 litros segundo por persona. En este caso no nos lo dan como en el caso de HS3, que nos lo daban por, por recinto o por ocupante, ¿de acuerdo? O por metro cuadrado, como estoy viendo aquí. En este caso siempre es por ocupante. Entonces, digamos, la manera de trabajar de estas dos normativas diferentes. Pero lo que más nos va a interesar de esta normativa RITE es la tabla en la que relaciona la calidad del aire con las partes por millón o concentración de la concentración de CO2. Esta concentración de CO2 es la que nos vamos a tener que ajustar dentro del programa para saber si nuestra ventilación es suficiente, es insuficiente o es excesiva. De este modo, si la concentración no sube de 350 partes por millón en ningún caso, veremos que el IDA sería en torno a 1, o sea, estamos hablando de un aire que está relacionado con hospitales, guarderías, centros, digamos, en la que la pureza del aire es muy alta. El IDA 2, en torno a 500 partes por millón, serían aires que están relacionados con edificios de oficina, edificios comerciales y edificios casi siempre con una calidad del aire media, e IDA 3 una calidad del aire baja, generalmente en zonas de actos, en bares y en zonas donde la calidad del aire no es tan importante. Y por último, IDA 4 en zonas de poco acceso, como zonas comunes, en espacios de almacenaje y en sitios en los que la calidad del aire no sea muy referencial. En general, la documentación que está saliendo en este tema está fijando que la normativa en vivienda debería estar en torno a IDA 3, IDA 800. De hecho, en muchos usos relacionados con el residencial se da que el IDA 3 será el aire más bajo, la calidad de aire más baja dentro de esos usos. Entonces veremos que si nos da un valor entre 500 y 800 será un valor más o menos bueno, sin llegar a ser excesivamente bueno. Si nos da un valor de menos de 500 será un valor muy bueno, y si nos da un valor por debajo de 350 veremos con una ventilación excesiva que va a repercutir negativamente en la eficiencia energética. Bien, empezamos a trabajar con el programa. Lo primero que tenemos que saber de CONTAM es que es un programa de libre uso, de libre distribución, desarrollada por el Instituto de Ingeniería para la calidad del aire y la ventilación. ¿De acuerdo? Esta entidad pertenece al gobierno de los Estados Unidos y está relacionada o está encaminada a la búsqueda de la calidad de edificación dentro de lo que sería
lo no relacionado con la energía, sino relacionado con la calidad del aire y la producción. Dentro de este organismo existen varios programas en los que generalmente casi todos están en torno al programa Transys, que es el programa de cálculo, el motor de cálculo de todo este software, y el programa más utilizado o el que lleva más recorrido es el CONTAM. El CONTAM sirve para calcular redes de ventilación y climatización, simplemente lo que sería la calidad del aire, y también incluye la posibilidad de meter el contaminante, el transporte de contaminantes y su análisis, o lo que es lo mismo, la polución o la calidad del aire, como lo entendemos aquí en español. Como veis, es un programa bastante reciente que ha tenido muchas versiones y simplemente pulsando encima del enlace podremos entrar. Para acceder a esta página, a la página de Contam, podéis directamente copiar el enlace que veis aquí arriba. La entidad es bfrl.nist.gov y entraréis a este apartado. O bien, yo lo que suelo hacer es directamente entrar con Contam Ventilation, en inglés, Contam Ventilation. Contam viene la palabra Contamination, Contam Ventilation, y como veis, en los primeros enlaces de Google siempre aparecerán lo que sería esta entidad o bien directamente el software. El segundo enlace directamente es un enlace al software. Aquí os entra, digamos, en la explicación de la aplicación en sí, en el primer enlace, y en el segundo enlace directamente accedéis a lo que sería la página en sí. Dando la home o dando la software entráis fácilmente. Bien, una vez que estáis dentro de Contam, como he dicho, pulsáis dentro del enlace y veis un poco el desarrollo de Contam, básicamente lo que os está contando, para qué sirve el programa. Dentro del apartado de download tenéis descargable. Tenéis que hacer un pequeño registro que es muy sencillo. Yo siempre, por ejemplo, le suelo dar datos falsos porque realmente un enlace o un registro que no sirve para dar información válida, sino simplemente para llevar un conteo de la gente que se va descargando el programa, y simplemente poniendo un nombre y un email falso y dándole a submit ya accedéis a la página de descarga. Como estáis viendo, aquí en azul tenéis el enlace de descarga para Windows. Este primero es para Windows, el siguiente es para Linux. Ponemos el de Windows y descargáis el programa. El programa simplemente ocupa 5 megas, muy liviano. Lo descargáis y una vez que lo descarguéis, y lo tenéis en descarga, me está tardando un poquito más de lo que yo esperaba, y una vez que lo descargáis lo instaláis. La instalación es muy sencilla, simplemente le dais doble clic encima. Ahora os voy a mostrar la instalación, pero vamos, una instalación igual que cualquier otro tipo de programa. Lo voy contando también. Además de, como veis, Contam ha tenido muchas modificaciones, podéis comprobar las modificaciones que ha tenido, podéis acceder a la descripción, incluso a diferentes librerías con mucho material acerca de cómo desarrollar diferentes ejercicios. En principio es un programa bastante complejo. Yo en principio lo usaría para el uso que vamos a darle en el programa, de calcular la polución en función de la ventilación, y si veis que necesitáis algo más, revisadlo porque tenéis muchas opciones. Tenéis también la opción de tutorial, tenéis opción incluso de documentación más extensa para, a nivel técnico, si queréis saber cómo se desarrolla. Es bastante completo. Bueno, una vez que hemos completado la descarga, simplemente le dais doble clic, aceptáis e instaláis el programa. Yo ya lo tengo instalado, entonces no voy a terminar de instalarlo, pero os voy guiando. Simplemente buscáis un folder, una ubicación para el programa y le dais al siguiente y simplemente lo instala. Es muy sencillo. Una vez que lo instale, yo no lo voy a instalar, ya lo tengo instalado. Una vez que lo instale, tendréis el enlace directamente en el inicio en programa, o bien en el propio escritorio también aparecerá. Una vez que entréis, la primera pantalla que vais a encontraros es esta. Este es el Contam. Como veis, es un programa muy sencillito, programado en Transys, y que la única funcionalidad que tiene es calcular ventilación en general. Es muy simplificado, parece a primera instancia, pero se puede hacer cosas muy complejas con él. Lo primero que vamos a hacer es diseñar o dibujar
el ejemplo que viene en HS3 en la normativa acerca de vivienda, que es este ejemplito que viene aquí a la izquierda. Este ejemplo de ventilación de vivienda sirve para explicar cómo funciona una ventilación dentro de un edificio en el que tiene un salón, un dormitorio, otro dormitorio, una cocina y un pasillo. Y por último un cuarto de baño. Este ejemplo tan sencillo que estoy viendo aquí es más que suficiente para representar y calcular una red de ventilación. Tened en cuenta que solamente es necesario saber los puntos de acceso de la ventilación, conocer también dónde están los puntos de paso, que serían estas líneas que estáis viendo aquí, y por último también saber el volumen y el tamaño que tienen estas habitaciones para saber el espacio que tiene dentro y el aire que había que renovar. Como estáis viendo, y os recuerdo en HS3, es muy importante que sepáis que la cocina y los baños, o sea los cuartos húmedos, son los elementos o los recintos que sirven para extraer el aire, y los recintos secos, dormitorio, salón, sirven para la admisión. Los espacios de transición como pasillos o vestíbulos son espacios en los que ni se admite ni se extrae aire, simplemente es un espacio de paso a nivel de ventilación. Bien, entonces vamos a hacer justamente este esquema. ¿Cómo lo hacemos en Contam? Entramos en Contam y ahora, como estoy viendo aquí, tenéis una serie de herramientas para dibujar, ¿de acuerdo? Una vez pasado todas estas herramientas típicas de salvar, cortar, copiar, pegar, buscar, tenéis dibujar muros y dibujar cajas. En nuestro caso lo que vamos a hacer va a ser dibujar cajas una pegada a la otra con la misma configuración que tiene esta aquí. Y si vemos algún problema de que tenemos que dibujar una línea, pues dibujaremos línea. Da igual dibujar cajas que dibujar líneas. Lo primero que haremos será dibujar el pasillo. Simplemente pulsamos encima, hacemos clic, desplazamos el ratón y cuando cortemos damos clic. Una de las primeras preguntas que haréis será ¿qué tamaño le doy? Es muy importante que entendáis que en Contam el tamaño de los dibujos que tengáis no es importante. Lo importante es el esquema general que tengáis y sobre todo lo más importante es el dato que le deis de volumen o de tamaño que tenga el recinto. Ahora veréis, es muy sencillo. Bien, una vez que hemos dibujado el pasillo, podemos darle el uso que tiene. ¿Cómo se lo damos? Simplemente pulsamos el botón derecho encima y veis que os aparece un menú contextual con un montón de posibilidades que podéis añadir. Este menú contextual os aparece siempre que tengáis la opción View Normal Mode activa. Si le dais a la opción Result Mode, ¿vale? Algunas veces no aparecerá. En este caso, como no tenemos ningún cálculo hecho, sigue apareciendo. Pero es muy importante que siempre comprobéis que estéis en Normal Mode, ¿vale? A veces hacéis un cálculo, llegáis al Result Mode y no encontréis el mismo menú. Es muy importante que controléis al principio entre Normal Mode y Result Mode, porque no aparece lo mismo en pantalla y no te dejan las mismas opciones. El caso es que una vez que tengáis dibujado vuestro cuadrado, vuestro primer recinto, botón derecho, Zone. Y dentro de Zone veréis como aparece un evento parpadeante y ya tenéis, digamos, la zona añadida. Ahora tenéis que editarla. ¿Cómo la editamos? Usando doble clic. Usando doble clic tenéis las propiedades de la zona que van a definir este rectángulo que le pasa dentro. Lo primero que hacemos es nombrarlo. Se va a llamar pasillo. Este pasillo va a tener un volumen y una superficie. El volumen viene derivado de la altura del recinto, que por defecto es 3. Ahora, si queréis, os enseño a cambiarle el volumen. Es muy fácil, a cambiar la altura para cambiar el volumen. En general vamos a calcular el área. Lo primero que vamos a hacer es ponerle el área. El área vamos a suponer que el pasillo mide 1 metro de ancho y que mide 8 metros de largo. ¿Vale? Es un pasillo de 8 metros cuadrados. Un pasillo bastante largo. Y como veis automáticamente, 8 por 3, 24, te calcula el volumen. Podríamos hacerlo a la inversa. Si nosotros ponemos aquí 50, pues te pondría automáticamente la superficie. Pero no queremos eso. Queremos que nos ponga la superficie y con la superficie nos calcule el volumen. Como hemos dicho antes, 8 de área, 24 de volumen. Es muy importante que entendáis que podéis editar muchas cosas, como he dicho antes. Podríamos editar incluso la temperatura interior. Esto es bastante complejo y a priori os recomiendo que no lo toquéis, que trabajéis siempre con temperatura constante. Pensad que la temperatura hace variar el volumen o la densidad del aire, entonces hace que estos cálculos se ajusten un poco más, pero no es importante. Del mismo modo, podéis considerar la presión constante o variable si tenéis un sistema de presión que os ayude a tener una presión siempre la misma en el edificio. Como no es el caso, no lo tocamos. Por ahora no entraré
en otros aspectos. Bien, en principio después veremos otros puntos como los datos de contaminación o los datos de la zona. Por ahora vamos a ir definiendo zona una a una. Primero tenemos el pasillo, seguimos dibujando, vamos a dibujar la cocina. La cocina partiríamos de la esquina y, como he dicho antes, clic. No hace falta que sea más grande, más pequeña, las proporciones no importan, lo importante es el esquema general, que esté similar aproximadamente a lo que estamos dibujando. Pulsamos botón derecho en la zona y tenemos zona, y ya tenemos la zona introducida, doble clic en la zona y ponemos cocina. La cocina va a tener también 8 metros de área y por lo tanto 24 de volumen. Seguimos. Dormitorio. Dormitorio, vamos a dibujarlo hasta aquí. Un poquito más. Aquí, por ejemplo. Botón derecho. Zona. Y pulsamos encima doble clic y tenemos que el dormitorio va a tener 10 metros cuadrados. Volumen 30. Y ponemos dormitorio. Creo. Sí, está todo dispuesto. Seguimos. Ahora vamos a dibujar dormitorio. El dormitorio, como veis, tiene una forma un poco más compleja porque tiene, digamos, un cerramiento irregular, una partición irregular. Entonces hay dos opciones: o bien dibujamos el cuarto de baño y cerramos lo que nos falte con un muro, que es lo que voy a hacer, o bien podríais dibujar muros delimitando este dormitorio y delimitando el otro. Yo siempre recomiendo que dibujéis primero todos los rectángulos que podáis, y si tenéis que tirar de algún muro suelto, de alguna línea suelta, lo dibujéis luego. Bien, entonces vamos a dibujar primero el baño. El cuarto baño aproximadamente va por aquí. Insisto, no hace falta que sea la misma proporción, lo importante es el dato de volumen que le coloquéis. Entonces este va a ser el baño, botón izquierdo, botón derecho, perdón. El error que habéis visto es porque le he dado botón izquierdo, sin embargo es el botón derecho. Y ahora sí, doble clic, botón izquierdo. Y ponéis aquí cuarto de baño. El cuarto de baño tiene 5 metros cuadrados, por lo mismo 15 metros cúbicos de volumen. Vale, no me deja poner espacio intermedio, cuarto de medio. Vale, ponéis guión bajo o ponéis algo, pero no puede aparecer espacio en medio. Bien, ahora nos faltaría cerrar el dormitorio. Cerramos el dormitorio, clic, clic, clic. Me dice que no encuentra ningún cerramiento, entonces claro, hasta que no cierre tengo que empezar en una línea y acabar en otra. Entonces lo importante es no clicar aquí, sino esto, lo que estoy haciendo. Lo repito para que lo veáis. Voy a borrar para que lo veáis. Como veis, por a veces es poco amigable, pero en cuanto lo acostumbréis no es tan difícil. Vale, pulsamos encima y suprimimos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo le doy a dibujar muro, me pongo en un vértice y ahora no tengo que clicar, simplemente dibujo sin clicar, sin clicar, sin clicar, y cuando termine, clico. Y ahora lo dibuja bien. Si clico de manera intermedia es cuando me sale el error. ¿Vale? Bien, seguimos. Vamos a colocar en el dormitorio 1, bueno, este sería el dormitorio 2, una zona, y esto va a ser dormitorio 2, y también va a tener 10 metros cuadrados, porque es lo mismo, 30 metros cúbicos. Y aceptamos, ya llevamos casi todo el dibujo terminado. Y ahora vamos a dibujar el salón, clic, clic, bien, y ahora botón derecho, zona, doble clic en la zona, salón, y el salón va a tener 15 metros cuadrados, bien, y 45 metros cúbicos, aceptamos. Y ahora el dormitorio, nos queda dibujar el muro sin clicar, insisto, clic, y ya tenemos terminado el dormitorio. Ahora lo que hacemos es botón derecho,
zona, doble clic en la zona, ponemos aquí dormitorio 3, ¿vale? Y esto, el área son otros 10 metros cuadrados. Aceptamos. Vale, ya tenemos metido nuestro elemento, ¿vale? ¿Qué nos queda por meter? Nos quedan por meter dos cosas. Nos quedan por meter las entradas y salidas de aire, que es lo que vamos a meter ahora, y después nos queda por meter lo que serían los sistemas de contaminación, o sea, las personas que viven en esta vivienda y por lo tanto hacen que haya polución dentro de la misma. Bien, lo primero que vamos a hacer, como he dicho, son los pasos. Para ello, lo que hacemos es posicionarnos encima, clicamos un botón izquierdo encima de uno de los muros y le damos botón derecho. En el momento que le damos botón derecho encima de uno de los muros, la única opción válida que nos da es la de Flow Path. Flow Path significa literalmente en inglés camino del caudal o camino de la ventilación, camino del aire. Bien, entonces pulsamos encima y como veis os aparece un rombito, una pequeña discontinuidad dentro de la línea. Esta discontinuidad significa paso de aire. Si le pulsamos encima doble clic, vemos que ese paso de aire está sin definir, no tenemos ningún elemento definido. Entonces le damos a un nuevo elemento. Nos olvidamos un poco de las opciones que tenemos aquí arriba, nos centramos un poco en esta parte de aquí. Le damos a nuevo elemento y ahora es muy importante que os tranquilicéis porque generalmente esta imagen suele abrumar debido a la cantidad de opciones que tiene el programa. El programa tiene una precisión matemática, una precisión muy buena, entonces os da la posibilidad de hacer diferentes caudales pues según diferentes modelos cuánticos, diferentes flujos, diferentes ventiladores o ventilación forzada. En general, vosotros vais a usar solamente dos elementos, los dos más sencillos. Vamos a usar el que está marcado por defecto, que es área o orificio, ¿de acuerdo? Es un orificio abierto que te pide los centímetros cuadrados, los metros cuadrados o digamos una superficie de abertura, que es la que vamos a usar para todos los elementos de admisión. Vamos a considerar que los elementos de admisión son infiltraciones por carpintería, pequeñas aberturas que existen en las carpinterías mínimas, y el ventilador que vamos a usar es el ventilador, fan significa ventilador de volumen constante, de caudal constante, que os estáis viendo aquí. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es decirle que esto es un orificio, vamos a estar siempre moviendo en estos dos, no vamos a usar ninguno más, estos dos simplemente, vamos a decirle que esto es un orificio de entrada. Aceptamos y nos pregunta el nombre, vamos a decir, vamos a ponerle ventana dormitorio 3, ventana de 3, y nos pregunta qué sección tenemos. La sección la vamos a poner en centímetros cuadrados y aproximadamente vamos a colocarle unos 5 centímetros cuadrados. Vamos a dejar todas las opciones que quedan aquí abajo por defecto aceptadas porque son las mismas condiciones del aire convencional, entonces lo vamos a dejar tal cual. Y el icono, como veis, lo podéis cambiar, incluso podréis colocarle alguna descripción: ventana, cortizo, modelo, XXX. Podéis colocarle, si queréis, las características técnicas donde habéis conseguido estas opciones. Insisto, no es muy importante las opciones del área, es decir, no os obsesionéis con saber el área exacta de la infiltración de vuestra ventana. En algunos casos lo podéis obtener en datos técnicos de la carpintería, pero no va a ser importante. ¿Por qué? Porque esta admisión de aire realmente va a importar cuando el ventilador esté en funcionamiento. Realmente el caudal que va a mandar, el caudal que después vaya a ver que salen los resultados, es con el que calculemos, el que le pondremos a estos ventiladores, tanto del cuarto baño como el de la cocina. Entonces, estas áreas que ponemos en la ventana de por sí no suelen representar un caudal de aire muy importante por sí misma, sino que el ventilador hace que este caudal sea forzado. Lo vais a entender cuando tengamos el modelo terminado. Vamos a aceptar. Luego voy a decir que nos deja poner espacio en blanco. Bien, aceptamos. Aceptamos. Como veis, ya tenemos una ventana y ya tenemos el dormitorio terminado. Nos faltaría el espacio de paso. Este orificio vamos a colocarle una puerta y esta puerta vamos a considerar que tiene una holgura debajo de la misma de 1 centímetro. Pulsamos encima, botón derecho, Flow Path,
doble clic en Flow Path y ahora decimos que un nuevo elemento. También es un orificio, le damos a aceptar y vamos a poner que esto es holgura puerta. Consideramos que las puertas tienen todas 1 centímetro de holgura y 80 centímetros de ancho. Entonces, por lo tanto, esta abertura será de 80 centímetros cuadrados. 80 centímetros a lo ancho, 1 centímetro a lo alto. 80 por 1, 80 centímetros cuadrados. Esta sería la holgura de todas las puertas que tenemos en nuestra vivienda. Vale, voy a decir que no ponga espacio en blanco. Pongo holgura solamente. Bueno, P holgura. Puerta holgura. ¿Vale? Acepto y ya tengo mi dormitorio. Bien, lo que voy a hacer ahora es repetir este proceso en todos los recintos para reforzar este trabajo y también para terminar el edificio y que sea calculable. Entonces voy a repetir la holgura, pero ahora la holgura no tengo que volver a dibujarla ni volver a seleccionarla, sino que la tengo aquí para seleccionar. La tengo ya, digamos, en name tengo todos los pasos de ventilación que haya diseñado ya. Entonces tengo aquí puerta holgura. Acepto y ya lo tengo seleccionado. Si sigo seleccionándolo, puedo incluso ponerlas todas y después irlas seleccionando, que es lo más cómodo. Doble clic, puerta holgura, doble clic, puerta holgura, doble clic, puerta holgura, doble clic, puerta holgura. Como veis, es muy fácil, una vez que le cogéis el tranquillo, hacer esquemas de este tipo y es bastante cómodo. Bien, vamos a repetir el proceso ahora con las ventanas. Voy a considerar que todas las ventanas tienen la misma tipología que la abertura que he colocado en el dormitorio 3, por lo tanto voy a editar y que esto no se llame dormitorio 3, ventanas de 3, sino que se llame ventana seca. Entonces voy a editar elementos y lo voy a llamar ventana seca. Yo he hecho esto para que veáis cómo se edita un elemento que ya está generado, para que sepáis manejaros con este espacio de aquí, que es bastante cómodo y bastante interesante y va a ser el que lo tenéis que usar a menudo, la definición de elementos de ventilación. Entonces puedo editar, puedo generar uno nuevo, puedo seleccionar uno del existente, incluso puedo tirar de librería, coger una librería y tener una librería hecha anteriormente e importarla. En general no suele ser común, se suele hacer cada edificio, cada modelo se suele hacer independiente, pero se podría hacer también. Bien, entonces vamos a repetir el proceso de la ventana en todas las habitaciones. Ventana, ventana, ventana. Perdón, en la cocina no hace falta colocar ventana. Simplemente pulsas encima y le das a suprimir, así como la eliminar. Pulsas encima y le das a suprimir. ¿Vale? Este sí lo haremos. Doble clic, ventana, doble clic, ventana. Este no, por eso lo tengo, no, ventana. Listo. Ya tenemos la ventana, tenemos las zonas, tenemos los pasos, nos faltan los ventiladores. ¿Cómo hacemos eso? Con los ventiladores igual, doble clic, botón derecho, Flow Path, y aquí botón derecho, Flow Path. Y ahora encima de este vamos a hacer un nuevo elemento, esta vez que sea ventilador fan o force flow constante, volumen constante, ok, y nos pregunta por el nombre, que se va a hacer ventilador. Esta vez sí tenemos que definir ventilador baño y nos pregunta por el caudal. El caudal podemos seleccionar muchas unidades. Yo os recomiendo que uséis metro cúbico hora, suele ser más fácil aún, el metro cúbico hora o el litro segundo. ¿Por qué os recomiendo el metro cúbico hora? En general porque a la hora de metros cúbicos es más fácil visualizar la cantidad de aire que saliente de nuestro edificio. Los litros segundos quizás las unidades son más pequeñas y es más difícil hacerse la idea. Sin embargo, como la normativa de HS3 la tenemos en litros segundo, vamos a trabajar con litros segundo para que sea más cómodo, pero en principio daría igual. Bien, los litros segundo y la pregunta es cuál es el caudal que necesitamos, el caudal en litros segundo que necesitamos colocar. En este caso nos vamos al HS3, nos vamos al caudal de ventilación mínimo exigido y vemos que, por ejemplo, para aseos y cuarto de baño tenemos 15 por local. ¿Vale? Entonces
Vamos a colocar, por ejemplo, de partida 15 segundos, 15 segundos por lugar. Le damos a OK y aceptamos. Y ahora nos faltaría el de la cocina. Bien, tenemos que hacer un nuevo elemento porque la cocina no tiene el mismo caudal. Es un ventilador también. Y ahora tenemos ventilador cocina. Vamos a poner más espacio. Ventilador C, también en litros segundo. Y el de la cocina nos dice que la cocina debe tener al menos 2 por cada metro cuadrado. Yo no recuerdo exactamente qué metros cuadrados metí. Yo creo que puse alrededor de 8. Voy a poner 16 y no lo cambiamos. A ver cuántos metros cuadrados tenemos. Tenemos 8 efectivamente y lo he puesto bien, 16 metros cuadrados. Tenemos 16 litros segundo aquí, en este ventilador, y 15 litros segundo aquí. Bien. Este caudal, en principio, es un caudal para el propio recinto, pero deberíamos de comprobar si los dormitorios y los salones se están ventilando correctamente. ¿Eso qué significa? Significa que es posible que la extracción de aire que tengamos en los cuartos húmedos no sea suficiente para asegurar la ventilación necesaria en los cuartos secos. Entonces, si hacemos la suma de la ventilación que necesitamos en los cuartos húmedos, sumaremos 15 más 16, que son igual a 31 litros segundo, y lo necesario en los dormitorios será como mínimo 5 por ocupante. Si consideramos que los dormitorios son dobles, tendríamos que serán 10, 20, 30 litros segundo, más el salón de estar, que si contabilizamos 6 personas en este piso viviendo, serán 6 por 3, 18. 30 más 18 son 48. Si consideramos todos estos recintos con toda su ocupación, necesitaríamos subir el caudal de estos recintos húmedos hasta que sumen 48 metros cúbicos litros segundo, que es lo que nos pide el HS3. ¿Qué ocurre? Que este cálculo es un poco confuso, porque en general el mayor problema que estamos con el HS3 dando es que cuando una persona está en el dormitorio no está en el salón, o no siempre está todo el mundo en casa a todas horas, y sin embargo esta ventilación sí es para todo el año y todas horas. Entonces aquí es donde está realmente el problema. El problema está en qué es el caudal que tengo que poner, 48, es decir, lo que me pide los espacios secos, o 31, 15 más 16, que es lo que me piden los espacios húmedos. Entonces, como veremos ahora, cambiando estos datos, los datos de los ventiladores, veremos cómo cambia la calidad del aire y cómo esa calidad del aire es positiva o no es positiva respecto a lo que estamos intentando conseguir. Bien, seguimos. ¿Qué es lo que nos quedaría ahora? Nos quedaría ahora meter los contaminantes. Sin embargo, ya podemos hacer una simulación para conocer si este edificio se está haciendo bien o no, antes de meter los contaminantes. Entonces lo que hacemos es darle a simulación, run simulación. Nos pregunta, ¿vale? Nos da unas opciones que ya veremos luego de cómo se pueden editar. Simplemente nos sirve esto para comprobar cómo va la simulación. Le damos a la simulación y significa que la simulación se ha hecho perfectamente. Como veis, la simulación se ha hecho bien, sin embargo no tenemos ningún contaminante. Cerramos y nos da la entrada de aire máxima y mínima, tanto para la abertura como para la salida de ventilación. Y como veis, en el espacio que tenemos reservado para la transición de aire, debajo de las holguras, también nos da, digamos, el paso de aire que tenemos. Esta es la representación que tiene Contam para los caudales de ventilación dentro de su apartado de resultados. Como veis, en el apartado de View nos ha saltado del espacio Normal Mode al espacio Results Mode. Esto es muy importante que lo cambiéis a Normal Mode si seguís editando, si seguís metiendo cosas, porque entonces no os dejará. Entonces, una vez que tengamos esto, lo que tenemos que hacer es irnos a cada uno de los recintos y ponerle las personas que viven dentro, las personas que están habitando dentro. Bien, ¿cómo hacemos eso? Pulsamos dentro y le damos botón derecho, Source Sync. Source Sync significa source es fuente y sync es sumidero. Cuando hablamos de fuente o sumidero, es fuente o sumidero de contaminante. Y lo primero que nos dice es que tenemos que definir alguna fuente o sumidero que no tenemos creada. Vale. ¿Cómo creamos esta fuente o sumidero?
tenemos que ir al apartado de data. En el apartado de data tenemos todos los apartados o toda la base de datos que podemos usar. Airflow Elements, que son los elementos que hemos estado antes editando. Duct Elements, que son los conductos, si usáramos conductos. Presiones de viento, si quisiéramos usar una simulación con el viento. Calendario, tanto de día como semana como de ocupación dentro del edificio. Y dentro de todo esto tenemos lo que se llama contaminantes, que es lo que vamos a editar. Dentro de contaminantes, aquí lo que nos pide es saber qué contaminante es el que vamos a incluir, porque podríamos incluir contaminantes como el nitrógeno, el hidróxido de nitrógeno, o podríamos incluir contaminantes como el monóxido de carbono. En nuestro caso vamos a incluir el CO2, el dióxido de carbono. ¿Cómo hacemos eso? Lo primero que hacemos es darle new y ahora incluimos el nombre CO2 o un dióxido de carbono, lo que queráis. Yo voy a poner CO2. Y lo único que tenemos que cambiar en esta tabla de datos es el peso molecular, que son 44 kilos por mol. Con esta relación de kilos por mol, ya el programa es capaz de hacer la transformación a partes por millón, que es lo que necesitamos. Todos los otros datos son valores que simplemente sirven a nivel referencial o a nivel de características después en el cálculo. Pero lo realmente importante, lo que nos va a significar dentro del programa, son el peso molecular, que como insisto son 44 kilogramos por mol. Kilogramos por kilomol, perdón. Bien. Y ahora, bueno, lo que te dice es que estás cambiando estas propiedades que va a hacer que cambie, digamos, toda la concentración. Esto es justo lo que queremos. Bien. Está todo bien, está todo generado, entonces ya podremos generar, una vez que tenemos un contaminante editado, podemos generar el source sink, ¿vale? La fuente o sumidero de contaminación.